¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Ayer fue el cambio de mando, pero hoy se vivió una jornada igualmente activa. Esto por las renuncias al interior de Carabineros, como también por la decisión del ex fiscal del caso Cabal de no insistir con esto de ser el notario de San Fernando. Esto es la primera jornada de trabajo del presidente Sebastián Piñera, también de sus ministros en el Palacio de la Moneda, donde fueron definiendo los lineamientos, los énfasis que quiere colocar en su segundo mandato. De todo eso vamos a estar conversando esta noche acá en el debate de Vía Pública. Revisemos cuáles han sido los titulares, las principales informaciones que han marcado este día. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó que haya existido un decreto que buscara cambiar la calificación del penal Punta Peuco. El exministro Jaime Campos descartó haber recibido un documento de ese tipo. Y el exfiscal del caso Cabal, Luis Toledo, renunció a postular como notario de San Fernando luego que el gobierno paralizara su designación. Y el presidente Donald Trump presentó un plan de seguridad para las escuelas y propone entregar armas a los profesores. Bien, vamos a ir a una pausa y ya regresamos acá con el debate en Vía Pública. Primer día del presidente Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda, una jornada que estuvo marcada por las tradiciones, varios inconvenientes, además de un extenso y renovado Consejo de Gabinete. Todos preparándose para el segundo día de trabajo en la Moneda, unos más serios, algunos sin corbata, otros con sus propios honores y algunos afinando los detalles literalmente en la calle. Finalmente a las 8:32 la primera llegada matinal del nuevo jefe de Estado al Palacio de la Moneda. Todo tranquilo hasta que las especulaciones respecto a la eventual renuncia de Bruno Villalobos llegaron a su fin, pues el presidente Piñera aceptó inmediatamente la salida definitiva del general director de Carabineros. He aceptado la renuncia al cargo. Situación que retrasó varios minutos al mandatario, tanto que los 32 subsecretarios tuvieron que esperar y seguir esperando, todo a pleno sol en la Plaza de la Constitución, pues sin el jefe de Estado la foto oficial no se podía concretar. Saludos con la mano, presidente, por favor. Luego, en menos de 5 minutos, la foto del gabinete completo, pero de nuevo un inconveniente. El atraso de Gonzalo Blumel, el secretario general de la presidencia. Luego otra tradición republicana, la oración ecuménica por el pueblo de Chile. Soy sordo, así que no le oigo su pregunta, pero estoy aquí para rezar por el éxito del gobierno de un sobrino muy querido. Procurando en su gestión el bien de todos los chilenos, alcance para el pueblo que le ha sido encomendado el bienestar y la paz. Atención en la oración que hizo que el jefe de Estado no notara que su banda presidencial se deslizaba lentamente. En palabras del Papa Francisco, esto significa, comilla, sembrar la... Todo para cerrar el día con la primera jornada de trabajo, citación al primer Consejo de Gabinete que de manera inédita fue transmitido durante al menos 10 minutos a través de Facebook. Nosotros no queremos ser un gobierno testimonial, que envió todos sus proyectos de ley reflejando íntegre perfectamente nuestra voluntad, pero no aprobó ninguno. Y eso va a requerir conversar, va a requerir negociar, va a requerir capacidad de convencer, pero también tenemos que estar dispuestos a ser convencidos. Apertura al diálogo, sentido de urgencia y prudencia que el presidente Piñera pretende imprimir en cada uno de los 23 ministerios, más aún teniendo en cuenta los 5 ejes que marcarán esta primera etapa: desarrollo, infancia, seguridad ciudadana, salud y paz en la Araucanía, anuncios que para varios en la oposición carecen de exactitud. No basta solamente con escuchar un titular, no basta solamente con establecer un eslogan. Acá lo importante para que exista realmente un ánimo de construcción de acuerdos es sentarnos en una mesa, poder conversar, poder confrontar ideas y no tirar el mantel antes de que se sienten las partes, como ha sido la voluntad del presidente, a poder construir estos grandes acuerdos. Diálogo con la oposición que solo se concretará una vez que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia se reúna con los representantes de su sector político. Todo después de este jueves, cuando el presidente de la República se reúna en Cerro Castillo con los parlamentarios de Chile Vamos.
Bueno, vamos a analizar este retorno de Sebastián Piñera a la moneda. Vamos a saludar a quienes nos acompañan acá en el debate de Vía Pública. Mauricio Morales, cientista político de la Universidad de Talca. Gracias por estar aquí. Hola, Pati, buenas noches. Mauricio. Fernando Atria, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Fernando, también muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bárbara Briceño, cientista política, panelista y conductora de Radio El Conquistador. Bárbara, gracias por acompañarnos. Y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo también. Gracias por estar aquí en Vía Pública. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Y partamos primero en términos generales. ¿Cómo valoran ustedes lo que ha sido este primer día del segundo mandato de Sebastián Piñera? Donde ahí veíamos parte de lo ocurrido, porque también es cierto que ocurrieron otros hechos, como por ejemplo las renuncias al interior de Carabineros o la misma decisión que tomó el exfiscal del caso Cabal de no continuar con su interés de ser el notario de San Fernando. Bárbara. Yo creo que ha sido un día intenso, mucho más de lo que nosotros estábamos esperando. Quizás había mucha incertidumbre respecto a qué iba a pasar con los altos mandos de Carabineros. Mucha gente se pregunta por qué la presidenta Bachelet no lo removió. Nosotros no sabemos finalmente cuál es la respuesta, por qué él no renunció antes tampoco. Probablemente, yo desde la ingenuidad puedo pensar que la presidenta pudo haber definido que podría haber sido mejor que el próximo gobierno nombrara al sucesor, considerando que hace poquito ya había renovado un alto mando de Fuerzas Armadas. Lo decía hoy día el senador Arboe. Ese reinar, por lo menos aparentemente, es el principio de parsimonia en política y da la sensación de que Piñera aprendió esas lecciones. Si uno mira la composición del gabinete, de las subsecretarías, intendencias y gobernaciones, hay un incremento sustantivo del número de militantes que están accediendo a esos cargos, en circunstancias de que en su primer gabinete, en su primer nombramiento, cerca del 60% de las autoridades total, promedio, eran independientes. Ahora él entendió que los partidos son fundamentales. Y eso, sumado a una coalición que tiene candidatos presidenciales en el Congreso, hace aparecer este escenario como inmejorable para él. Creo que el primer gol, fíjate, lo metió ayer. O sea, hoy metió varios goles con lo que contaba Mauricio, pero por ayer uno de los temas que se tomó la noticia fue esta visita a La Pintana, este centro del Sename, en donde llamó en el fondo a una gran reforma del Sename, poner los niños primero en la fila, como había dicho anteriormente Felipe Cas, y llamar a un tema que es de unidad nacional. Entonces, él, además con un concepto, con un Piñera mucho más humilde que la primera vez, llegó con este discurso de unidad, apelando a trabajar todos juntos, y de hecho hoy en la mañana me llamó la atención de que de todos los sectores se sumaban a este llamado del presidente a tratar de fondo de profundizar la reforma en un área que es muy sensible y que parece que la presidenta dejó muy al debe en su administración pasada. Entonces yo creo que el primer gol fue ayer y hoy terminó de rematarlas con todo lo que comentaba Mauricio. El fondo está haciendo un contrapunto con lo que vimos en la llegada del gobierno pasado con la retroexcavadora. Cuando aquí trata de poner por lo menos un inicio, algo muy distinto, y yo creo que sí fueron muy hábiles en elegir temas que son prioridades. Efectivamente, coincide la prioridad de la coalición con la de la gente. Quizá en algunos temas en el gobierno pasado no estaban tan asociados. Habían temas como, por ejemplo, la nueva Constitución, que puede ser un tema muy relevante, pero que no estaba en el top de las prioridades de las personas. Entonces, se presenta finalmente en los últimos días. Fernando, ¿cuál es la mirada que tienes respecto a este inicio de gobierno, pero también a esos temas que quedaron pendientes del gobierno anterior? Bueno, yo creo que el inicio del gobierno fue con el pie derecho para el gobierno, indudablemente, en parte por esos goles que les regaló el gobierno anterior de modo incomprensible. Supongo que no sabemos toda la historia. Yo no creo que sea solamente por deferencia que se explique lo de Carabineros. Yo creo que ahí hay algo que no sabemos todavía, porque era demasiado obvio que era un regalo gratuito. Por otro lado, creo que también ayer se constituyeron las mesas del Congreso y la oposición tuvo la capacidad de llegar a un acuerdo que le significó las mesas de las dos cámaras por los 4 años. O sea, en algún sentido, por así decirlo, tenemos formalmente gobierno y oposición relativamente armados, lo que se puede decir ahora. De hecho, la imagen de ayer era Sebastián Piñera, como presidente de derecha, rodeado de 3 socialistas. Bueno, yo creo que eso en algún sentido es de lo que una de las cosas interesantes que se puede decir ahora, ¿no? Después hay mucho que conversar, por supuesto, sobre algunas cosas como lo de Punta Peuco y el ministro Campos y algunas... ¿Cómo entender eso, los últimos días del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? Porque son temas que, lo del general Villalobos tal vez se venía arrastrando de más tiempo, pero lo de Punta Peuco, toda esa incertidumbre que se vivió hasta el último momento, cuando a ella le preguntaron en un programa de televisión, dejó en cierta medida la puerta abierta a que se pudiese producir un cierre de Punta Peuco, o lo que ocurrió con el notario de San Fernando. ¿Cómo interpretarlo? Debo decir que a mí me resultan ambas cosas completamente inexplicables, ¿no? La primera
se ha escuchado esta versión, que hasta el momento yo entiendo que es solo una versión, de que habría sido por la oposición del ministro de Justicia. Hay que recordar, Punta Peuco se abrió con la oposición del ministro de ese entonces, ¿no? Que no firmó el decreto. Negó a firmar el decreto. Pero en ese caso salió el ministerio por 2 días para que y lo hicieron desde Congreso, firmara el subrogante. Y la verdad es que, en principio, en un tema como este, la oposición de un ministro no debería ser razón para que no se tomara la medida. En ese caso, el ministro debería renunciar y debería firmar el decreto el subrogante. Llama la atención, independiente si él fue o no la piedra de tope, todo se hizo mal. O sea, desde que eventualmente la presidenta hubiera firmado un decreto antes que el ministro, desde que eventualmente tenemos a diputados comunistas celebrando en redes sociales un hecho que nadie conocía y que no teníamos ninguna certeza, Lorena Fríguez, o sea, como si no fuera poco la polémica de lo que ya ha pasado, ha seguido escalando, sigue los dipes y diretes. Lorena Fríguez dijo que ella vio el decreto firmado por la presidenta Bachelet. Entonces, esto finalmente, como dicen, le sigue dando un espacio al gobierno del presidente Piñera a decir, oye, mira, la siguen embarrando hasta fuera del gobierno. Yo creo que hace que no la acompañó nadie. Acordémonos cuando surgió este proceso constituyente que pompa, inversión, un consejo ciudadano encabezado por Zapata, y terminó una ley entre 4 paredes, sin sus partidos, sin gente que la acompañaba. Después vino lo del fiscal Toledo, después lo de Punta Peuco, y después además le entregó la banda por segunda vez a un presidente derecha. Entonces yo creo que esta semana no va a pasar muy por el olvido Bachelet, que finalmente, para muchos, les gusta o no, va a terminar siendo la presidenta de la Concertación que 2 veces le entregó la banda a la derecha y al mismo persona, al mismo Piñera. Sí, Fernando, ¿qué querías decir? Sí, no, yo creo que todas esas cuestiones, Toledo, Campos y Punta Peuco, son... A mí el proyecto de nueva Constitución que se presentó me resulta incomprensible también. La forma en cómo se hizo. No la forma, sino todo. Lo que se hizo. O sea, lo que se presentó. Sí, claro, sí. Si se hubiera construido una nueva Constitución que pudiera ser mostrada como el modelo de lo que podría ser una nueva Constitución, pero en realidad está construida sobre la Constitución de 1980. Entonces, para mí resulta incomprensible. Y lo otro, parte importante a mi juicio, es que yo no sé en qué pie queda la tesis de Bachelet 2021. Hay que recordar que esa tesis rondó en algunos medios de comunicación y por parte de algunos columnistas y colegas que señalaban que Bachelet estaba sentando las bases para repostularse el año 2021. Yo no entiendo muy bien, sobre todo lo que decía el profesor Atria respecto a lo que pasó esta semana, si es que eso da pie para pensar en una Bachelet 2021. O sea, la centroizquierda puede estar totalmente acéfala de liderazgo y me da la sensación de que en las próximas encuestas del CEP, cuando aparezcan los liderazgos, vamos a tener históricamente el menor número de liderazgo de centro-izquierda en esos 10 primeros. Lo más probable es que tengamos a personas principalmente de centro-derecha, porque los líderes de la centro-derecha están en el Congreso. Y ahí viene el desafío para Piñera con el fin de evitar esta hipotética Bachelet 2021. Ahora, más allá de las especulaciones, a ella no se le veía muy convencida de querer volver el 2021. Voy y no vuelvo. Exacto. No vuelvo, dijo. Y parece que las últimas 24 horas esto era efectivamente lo que estamos conversando ahora. Yo en política he visto volteretas más grandes que decir que no voy, pero fíjate que Piñera está pensando en eso, fíjate, en la asociación, sí. Muros a una Bachelet 21 o a quien sea, porque cuando, si uno ve los 5 pilares fundamentales, que fue lo que comunicó ayer también, él dice, derrotar la pobreza, crecimiento económico por los próximos 8 años. O sea, ya está poniéndose un plazo mucho más allá de su actual gobierno, por lo tanto, está pensando en el legado y eventualmente un gobierno de centro-derecha que sea mucho más allá de los 4 años que tocó la última vez. Pero sé que hay una cosa que se habla poco y tiene que ver con cómo va a trascender y cómo va o cómo podría impactar una eventual buena gestión de este gobierno, incluso en el legado de la presidenta Bachelet. ¿En qué sentido? Sale la presidenta, tenemos un déficit tremendo, o sea, tenemos montones de indicadores que podemos decir, oye, esto está todo el lote, se hizo mal, Operación Renta va a ser un desastre. ¿Qué pasa si eventualmente el próximo gobierno, sobre la base de lo que ya está, porque la gratuidad llegó para quedarse, lo ha dicho el mismo ministro, y otros cambios que se instalaron, se van mejorando, se avanza en identidad de género, se avanzan todas las reformas que mal hechas, pésimamente mal calculadas, mal implementadas, finalmente llegamos a un minuto en el que logremos que calcen perfecto y que tengan un equilibrio. Pero no sería raro que en varios años más dijeran, oye, esto lo hizo la presidenta Bachelet. Y se nos olvide toda la parte mala, todos los errores, todos los malos cálculos, porque finalmente va a llegar un minuto en el que quizás funcione bien. Claro, el único problema ahí es una cuestión de calendario. El año 2020 ya tenemos elecciones locales y tenemos elecciones de gobernadores regionales. Piñera ya nombró a los 15 o 16 incumbentes, o sea, esos señores que nominó ya saben que están en campaña. Por lo tanto, ellos tienen un par de años para mostrarse
ante la descoordinación de la centroizquierda, que no fue capaz de ponerse de acuerdo en un candidato presidencial y en una lista legislativa, difícilmente veo que pueda ponerse de acuerdo en un candidato a gobernador regional y en un candidato a alcalde en todas las comunas. Por lo tanto, el panorama no es muy halagüeño desde el punto de vista electoral. Este gobierno tiene todo para repetir el plato el año 2021. Todo. Nunca, creo yo, la derecha había estado en condiciones de gobernar en 2 periodos consecutivos. Acuérdate lo que pasó el año 58 con Jorge Alessandri. La derecha termina por declinar su candidatura presidencial en favor de Eduardo Frei en esa época, para el año 64. Ahora, en el año 2010, Piñera gobierna y termina con una aprobación bajísima y le deja el pie a Bachelet. Ahora es la oportunidad, es ahora o nunca. Sí, coincides tú, Fernando, con tiene todo el empleo. Está todo el ciclo político y el ciclo económico favorable. O sea, ya al fondo, si uno mira, si uno mira la cantidad de ministros, subsecretarios, que en definitiva se están repitiendo el plato. O sea, el comité político fue el mismo que terminó la última parte de su periodo, que fue técnicamente, o desde mi punto de vista, la mejor políticamente. O sea, la moneda es, salvo la modificación de Gonzalo Blumel, que en el fondo de la que pasa a ser ministro, y Cristal Larroulé sube al segundo piso, es casi el mismo equipo político. Por lo tanto, está reeditando a aquellos que le dieron más rédito político en su última parte, que terminó con 50% de aprobación. Sí, claro, en la encuesta de IMAX terminó 50%. La última encuesta de Piñera lo marcaba con un 50% y una desaprobación de un 36%. Bachelet terminó con un 30, tú me corregís, 36 de aprobación y 55 de rechazo. Claro, 39 ahora en la última. Sí, pero coincido con esos 8 años, esa posibilidad de que o estamos adelantándonos mucho. No, yo creo que 4 años es demasiado tiempo para poder hacer esas predicciones, sobre todo en el contexto político chileno actual. Hace 4 años Bachelet asumía con 63%, ¿no? Y con una derecha totalmente derrotada. 4 años después la cosa cambió. 4 años son mucho tiempo. Y yo creo que hay además otra cosa, que yo creo que el diagnóstico de los problemas que tiene la derecha que llegó al gobierno, yo creo que va a ser agua a poco andar. Yo creo que ellos piensan que los problemas son problemas, por así decirlo, de dar satisfacciones a intereses precisos. Quiero ejemplificar esto con la cuestión previsional. Ellos creen que el problema previsional se reduce a mejores pensiones. Es decir, que si se mejora la pensión se soluciona el problema previsional. Ellos no ven, creo yo, una dimensión adicional del problema, ¿no? Cuando se habla de las AFP, el problema no es solo las mejores pensiones. Por supuesto que esa es parte del problema y parte grande. Pero parte del problema es que yo creo que la ciudadanía ve, las personas, los pensionados comunes y corrientes ven, o los que están viendo a sus padres pensionarse, ven, por un lado, que las AFP pagan unas pensiones que dejan a los pensionados en la pobreza en muchísimos casos, y por otro lado, que las AFP son una oportunidad de un enriquecimiento descomunal para sus dueños. Y ahí lo que hay, creo yo, además del problema que ellos ven, ese sí lo ven, de que las pensiones son bajas, además de ese problema, hay un problema de falta de reciprocidad. Aquí, que ellos están ganando y nosotros estamos perdiendo. Por eso yo creo que en los últimos años el tema del abuso ha sido tan importante. Y mi impresión es que esa dimensión del problema, para quienes están hoy día en el gobierno, es enteramente invisible. Ellos ven solo la otra dimensión. Entonces yo creo que van a ponerle mucho énfasis a esa otra parte, van a buscar alguna manera de mejorar las pensiones, supongo yo. Es notorio que pensiones no está entre los 5 temas, ¿no? Pero van a buscar alguna manera, pero yo creo que el diagnóstico que ellos asumen, la razón del problema, yo creo que es equivocada, y eso se va a ir notando a medida que pase el gobierno, creo yo. Creo que la gran dificultad que tiene este gobierno, más allá de lo que señala Fernando, va a ser la capacidad de diálogo que tenga el gobierno para poder llevar adelante sus reformas legislativas. Ellos pueden gobernar también por gestión, pero implementar reformas a nivel de leyes, como el tema previsional, el tema laboral, va a tener que tener un manejo político, una manica para llegar a grandes acuerdos. Por eso me parece acertado los temas que plantearon el presidente Piñera el día de ayer, esos 5 ejes principales, porque son 5 temas en que la ciudadanía y en general todos los partidos políticos están de acuerdo. Por lo tanto, restarse de un gran acuerdo va a ser bien mal visto para la ciudadanía. Por lo tanto, el tema central va a ser cómo logramos fondo, negociar para que estos proyectos de ley o estas leyes que en fondo vayan en pos de estas modificaciones sean aprobadas con un Congreso, como dijo Mauricio,
muy distinto al que le tocó en la primera etapa a Piñera, muy fragmentado, con mucha fuerza, con liderazgos muy dispersos en la centroizquierda. Ese va a ser un gran punto. Esos ejes también están pensados, yo imagino, tanto en la prioridad para la gente como en la posibilidad eventual de llegar a un acuerdo. Porque eventualmente, en el caso de las pensiones, como dice Fernando, claro, probablemente todos estamos de acuerdo que es muy importante, pero la solución, si uno encuentra en que sí más AFP, otros no más AFP, es mucho más complicada y no se va a llegar a un acuerdo tan fácil. O sea, a la hora de los detalles se nota la diferencia. Porque hoy día, claro, se vio todo medianamente armónico desde todos los sectores. Por ejemplo, en materia de infancia, ¿quién podría estar en desacuerdo que tenemos que modificar muchas cosas en el Sename? Que tenemos que separar a los infractores de los niños que son vulnerados. O sea, hay muchas más cosas que son más comunes y se pueden llegar a acuerdos que probablemente temas más ideológicos. Hay una discusión que ya se ha avanzado en el Congreso, además, en los distintos proyectos. Ahora, tema democrático. Uno espera del gobierno que el gobierno ponga una iniciativa y que esa iniciativa, bueno, genere reacciones de la oposición dirá a esta parte sí, a esta parte no, conversarán, se llegará o no se llegará a un acuerdo, etcétera. Yo encuentro que es un poco poner la carreta delante de los bueyes, es decir, lleguemos a un acuerdo. Bueno, pero un acuerdo sobre la base de qué. Es decir, yo creo que pretender, pedir o esperar esta idea de lo más importante de todo es que vamos a llegar a un acuerdo. No, que el gobierno juegue sus cartas, que haga su propuesta, que esa propuesta sea discutida, que de esa discusión esa propuesta sea corregida, modificada, etcétera, y que eso, pero en ese momento llegue a un acuerdo en el caso de que sea ese caso, ¿no? Pero pensar de antemano, llamar al acuerdo antes de propuesta alguna, creo yo, es una manera extraña. Pero te va a predisposición. Mauricio está levantando la mano hace rato. Recuerda que en la administración anterior hablaban antes de acuerdo de retroexcavadora, entonces hay también un diálogo distinto, ¿no? Ya, pero el solo hecho que Boris haya dicho que está de acuerdo. Sí, que acá surgen dos cuestiones asociadas a pensiones y la Araucanía que merecen un análisis más profundo. La pregunta es si, estando de acuerdo con que hay abusos en el área previsional, la pregunta es por qué Piñera en la última elección se hizo fuerte justamente en los segmentos más populares y más añosos de la población. Esa es la primera cuestión a resolver o a pensar. Y la segunda es por qué en la Araucanía la derecha saca 3 de los 5 senadores a pesar del problema. Entonces, claro, hay problemas programáticos que son evidentemente fuertes, pero al parecer, y es lo que creo que intenta decir el profesor Fernando, es que claro, el resultado electoral les da pie para pensar de que la propuesta que ellos hicieron es la correcta. Y lo otro, respecto al Congreso, este próximo Congreso va a ser un campo minado, va a ser Bagdad en términos muy concretos. ¿Por qué? Claro, la centroderecha tiene 82 diputados, si mal no recuerdo, alrededor de 84 por ahí. No tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, por lo tanto la única opción que le queda a este gobierno es ser el gobierno más ejecutivo y menos legislativo de todos, porque de lo contrario va a entrar en un entrampamiento. Y de ahí me hace sentido lo que decía el profesor Atria, esto de decir vamos a llegar a acuerdos sobre la base de qué, es un poco para bypassear rápido al Congreso y tratar de hacer un gobierno ejecutivo. Claro, porque decía hoy en la nota que veíamos ahí el presidente Piñera, tenemos que estar dispuestos a ser convencidos, es decir, en esta lógica de los acuerdos porque claro, si no tienen mayoría en el Parlamento tampoco tienes otras posibilidades de avanzar con la agenda legislativa. Además hay una cosa, el tener mayoría en el Congreso tampoco garantiza que va a poder avanzar fácil. O sea, la presidenta Bachelet lo tuvo. O sea, la presidenta Bachelet tenía mayoría en las dos veces. Y tenía mayoría en las dos cámaras, y así todo no pudo sacar adelante todos los proyectos de la forma en que ella lo hubiera querido. Entonces, imagínense lo mismo pensando que estamos en el escenario contrario. Mucho más difícil. De hecho, hay una cuestión interesante, porque lo que es nuevo de este Congreso no es que el gobierno no tenga mayoría. Es decir, antes de Bachelet 1, esa era, por razones que no tienen que ver con los resultados electorales, sino tienen que ver con los senadores designados y con otras de los cerrojos constitucionales, pero el hecho es que para los fines legislativos, hasta el gobierno de Lagos inclusive, salvo algunos casos por desafueros de algunos del senador del Frafra y Pinochet que estuvo desaforado. Entonces hubo algunos meses en que la Concertación tuvo mayoría, pero durante esos 15 años básicamente estuvo en minoría en el Senado y a veces en la Cámara, no, en el Senado. Entonces, lo que tiene de nuevo este Parlamento no es que esta vez el gobierno no va a tener una mayoría legislativa a mano. Lo que tiene de nuevo este Parlamento es que es un Parlamento que no está dividido en dos grandes coaliciones binominales. Está más fragmentado. ¿No? Y eso, creo yo, va a ser como una piedra, una piedra en un engranaje, porque el sistema que conocemos nosotros, la política que conocemos nosotros, supone que hay dos coaliciones, ¿no? Y entonces esta tercera coalición, que es más pequeña, pero que va a hacer, creo yo, mucho ruido,
yo creo que va a dificultar o va a hacer que las prácticas parlamentarias que eran habituales hasta ahora funcionen, digamos, menos, por decirlo de un modo suave, menos aceitadamente. Así que yo creo que hay por ver, pero eso es lo que tiene de Estamos acostumbrados a dos grandes bloques y a un par de independientes que eran los que siempre tenían que ir a conquistar para inclinar la balanza hacia un lado u otro. Ahora van a hacer mucho eso. Claro, pero que eran independientes, cada uno de los cuales tenía una posición habitualmente regionalista. Sí. ¿No? Aquí el tercer grupo es un grupo que está políticamente caracterizado. Sí. Y eso es nuevo. Sí. ¿No le llama la atención esta resurrección de la lógica de los acuerdos? Lo digo porque hasta hace un tiempo atrás se cuestionaba muchísimo la palabra de los acuerdos, que sonaba un poco a arreglo entre unos pocos, o incluso siempre se utilizaba como ejemplo lo que pasó cuando se derogó y se cambió la LOCE, se reemplazó por la Ley General de Educación, y aparecieron ahí de distintos sectores políticos levantando las manos y como señalando que esa lógica había impedido que se realizara una reforma más profunda en educación que trajera cambios importantes a nuestro sistema educativo. Y ahora, sin embargo, es lo que está más presente en la discusión. Es que la única forma de avanzar es con esa lógica. Yo tuve la semana pasada la oportunidad de ir en dos oportunidades a una presentación de un libro y en un seminario que organizamos con la universidad, a escuchar a los ministros, a los actuales ministros, en ese momento eran futuros. Lo mismo con el crecimiento económico. Nunca nadie lo valoraba. Candidato, uno de los grandes cambios a nivel de bases de apoyo de la centro-derecha estuvo en la capacidad para romper el cerco socioeconómico. Él entra en los segmentos populares y la derecha se hace fuerte ahí. Y el segundo gran golpe que da la derecha en términos políticos fue en la primera elección de Piñera, donde rompe ideológicamente por el centro. Eso tiene una demostración matemática que no viene al caso señalar, pero son los dos momentos en que la derecha logra romper dos cercos históricos. ¿Por qué digo esto? Porque esta palabra consenso, acuerdo, suena muy demócrata cristiana. Y a mí me da la impresión de que Piñera está haciendo un gesto a lo que queda de democracia cristiana. ¿Por qué digo lo que queda de democracia cristiana? Porque si hubiese existido un pacto junto con el Partido Socialista, el PPD, los radicales, los comunistas, dentro de un solo bloque, en una sola lista, entonces la DC no tendría 14 diputados, tendría 24 diputados. Y el Frente Amplio no tendría 20 diputados, tendría 17 diputados. Por lo tanto, ahí hay un problema evidente de descoordinación, hubo un problema evidente de descoordinación en la centroizquierda que hoy día Piñera está tratando de aprovechar de manera muy legítima, a mi juicio. Sí. Para ir cerrando, ¿cómo ves el tema de cómo se va a configurar la oposición? Me gustaría decir algo sobre esto de los acuerdos. Yo creo que la elección de Piñera no hace que las patologías del sistema político que ya se habían hecho evidentes desaparezcan, ¿no? O sea, las razones que han llevado al sistema político a lo que se llama hoy día la clase política, a un nivel bastante inédito de deslegitimación, no desaparecen por el hecho de que cambie el gobierno. Entonces yo creo que el gobierno va a enfrentar esa situación. Y en ese contexto, por cierto, la clase política poniéndose de acuerdo es una cuestión que tiene cierta ambivalencia, ¿no? Porque claro, por un lado, y uno recuerda la reacción contemporánea a la foto de la promulgación de la ley, ¿no? Por un lado, esa foto significa virtud, ¿no? Los políticos son capaces de dejar sus diferencias de lado y unirse por el bien de los niños de Chile. ¿Qué podría ser mejor que eso? Eso es lo que esa foto significaba en su momento. Pero esa foto después fue resignificada, ¿no? Y esa foto pasó a significar la cocina, ¿no? La transaca, etcétera. Y yo creo que pensar que hoy día ese segundo momento simplemente desapareció y que entonces vamos a volver a una época anterior en que los acuerdos es que los políticos dejan sus diferencias de lado y se unen por el bien de los niños de Chile o de quien sea, yo creo que es implausible. Yo creo que la segunda, que consiste en esta creciente desconfianza y deslegitimación de la política, de los políticos, va a seguir apareciendo y va a seguir siendo parte del contexto político chileno. En la medida que no se aborden los problemas. Porque si eventualmente, en el caso, por ejemplo, de Carabineros, simplemente se hubieran puesto de acuerdo y hubieran levantado los brazos, claramente no va a tener ninguna credibilidad y la gente no va a volver a confiar ni en los Carabineros, ni en los gobiernos, ni en los políticos. En la medida que nosotros veamos cosas concretas, ya sea de todos ellos,
quizás sí volvemos a confiar. Necesitamos volver a confiar. Necesitamos que deje gestos concretos, dolorosos, por cierto, para que de una vez por todas ya no sea un acuerdo, sino que de verdad estemos buscando el beneficio del país. Nadie está dispuesto de buenas a primeras a hacer gestos dolorosos. Precisamente. Van a que ser la fuerza. Que lo que quiero decir es... Con dolor. Los acuerdos como se recuerdan desde el punto de vista problemático, que se identifican con la cocina, son ilustrados por cosas como la Constitución de Lagos, la del 2005, ¿no? Un gran anuncio de que se solucionó el problema constitucional y pocos años después nos damos cuenta que en realidad sigue más o menos igual. Un gran anuncio y poco tiempo después nos damos cuenta de que en lo que importaba era más o menos lo mismo. El primer día en La Moneda, el presidente Piñera aceptó la renuncia del general director de Carabineros Bruno Villalobos. El jefe policial enfrentaba una serie de cuestionamientos por el megafraude al interior de la institución y también esto de las acusaciones de montaje en la Operación Huracán. El ahora renunciado oficial habría presentado su dimisión este domingo cuando concurrió a realizar el saludo protocolar al nuevo mandatario en la sede de gobierno. En ese encuentro se produjo un diálogo entre ambos donde los micrófonos captaron cuando el presidente le dice al líder de Carabineros: vamos a conversar. Ahora, de forma interina, el cargo de general director será ocupado por el general inspector Julio Pineda hasta que el presidente Piñera nombre al sucesor del general en retiro. Bruno Villalobos asumió la dirección general de Carabineros en el año 2015 y se retira anticipadamente luego que el año pasado el escándalo por el desfalco institucional por más de 26.000 millones de pesos y las acusaciones de montaje en la Operación Huracán provocaran una de las crisis más grandes por las que ha atravesado la institución policial, donde él incluso tuvo que suspender sus vacaciones. Veamos las declaraciones. Quiero informar a la ciudadanía que en el día de hoy he aceptado la renuncia al cargo de general director de Carabineros del señor Bruno Villalobos Crum. Agradezco al ex general director de Carabineros, señor Bruno Villalobos Crum, por los servicios prestados y en conformidad con la legislación vigente, asume el mando de Carabineros en carácter de subrogante el actual subdirector general inspector, señor Julio Pineda Peña. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúan las especulaciones por el tema del cierre del penal Punta Peuco. Antes de finalizar su gobierno, la presidenta Michelle Bachelet supuestamente habría firmado un decreto para redestinar ese penal a los reos en situación de discapacidad o con problemas para cuidarse por sí mismos. Sin embargo, no habría llegado a Contraloría porque el exministro de Justicia no habría querido firmar la voluntad de la mandataria. Hasta último minuto de su gestión, el ahora exministro de Justicia, Jaime Campos. Vamos a abrir un nuevo concurso. No tiene que ver, por lo tanto, la situación personal del fiscal Toledo o de nadie. Es simplemente un hecho objetivo que demuestra que el procedimiento que se siguió fue impropio, fue inadecuado. En los próximos días se conocerán las bases del concurso que busca un nuevo notario para San Fernando. Comienzo agitado para un Ministerio de Justicia que aún da que hablar. Y por ley permanecieron en reserva hasta el fin del gobierno saliente y hoy se pudo conocer su contenido. Hablamos de los informes encargados por el gobierno de Bachelet para conocer el impacto en la ciudadanía del caso Cabal. Febrero de 2015, el estallido de un caso que para muchos gatillaría la mayor crisis del gobierno de Bachelet. El millonario negocio de Cabal, la empresa de la que era socia la nuera de la presidenta y en cuya investigación pronto apareció la figura de Sebastián Dávalos Bachelet. Fue allí cuando La Moneda encargó los informes que revelaron el impacto de Cabal. El estudio Flash realizado por Go Research señaló que un 56,9% de los encuestados dijo estar informado o muy informado del caso. En este caso, el primer focus consideraba al grupo de clase media alta y media baja, C2, C3 como se les conoce comúnmente. Pero también a la empresa subjetiva le fue encargado un estudio en el que empleó la técnica del focus group. La técnica del focus lo que fundamentalmente busca es que las personas pongan sobre la mesa las preocupaciones que tienen de lo que han visto en los diarios, los canales relevantes en esa conversación. Fue allí donde se recogieron frases ciudadanas que partiendo por el gran error de este joven que ya no es tan joven, el hijo. Personas de 35, 65 años de edad
y con el filtro que eran personas que en algún momento manifestaron simpatía o manifestaban simpatía o habían votado por la Concertación Nueva Mayoría durante los pasados 4 años. Ese era el filtro de esa conversación. Por lo tanto, el foco buscaba representar la sensibilidad de esas personas. Un estudio que por ley permaneció bajo reserva hasta hoy, disponible a través del sitio de transparencia. Informes solicitados por un gobierno que ya finalizó su mandato respecto de un caso que aún sigue siendo materia para la justicia. El gobierno del presidente Donald Trump va a reforzar la ayuda a los estados que quieren como parte de su plan de seguridad para evitar nuevos tiroteos. El gobierno se comprometió a ayudar a los estados para financiar cursos de enseñanza en el uso de armas de fuego para los profesores. Es un proyecto que contempla la creación de una comisión federal para la seguridad escolar que va a analizar el problema de las armas en el país, pero no el aumento de la edad mínima de 18 a 21 años para poder comprarlas. Es una iniciativa que también exige una mejora en la revisión de los antecedentes de salud mental de las personas que quieran adquirir un arma en Estados Unidos. Vamos al deporte. Universidad de Chile va a debutar este martes ante Vasco da Gama por la Copa Libertadores, rival que, eso sí, aún no tiene su equipo confirmado debido a que 8 jugadores presentaron problemas estomacales. Universidad de Chile afina los últimos detalles para su debut de este martes por la Copa Libertadores ante Vasco da Gama. Duro rival que ya ha jugado 14 partidos en el año, con 8 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Un presente intenso y especialmente arrollador en el torneo carioca, donde Vasco es sublíder y que de la mano de una de sus máximas figuras ilusiona a los hinchas en esta Copa Libertadores. Evander, rabiscou, bateu direto pro golaço! Él es Evander da Silva, volante creativo de tan solo 19 años, tasado por el club en $720.000 y que a punta de lujos y goles tiene a toda la prensa brasileña maravillada con su forma de jugar. El joven jugador debutó este año en la Copa Libertadores frente a Universidad de Concepción. ¿Y de qué manera? Esa noche marcó un doblete en la victoria de Vasco da Gama en el sur de nuestro país. Pero una mala noticia de último minuto azotó al Vasco da Gama horas previas al partido contra los azules. 8 jugadores se presentaron al último entrenamiento con malestares estomacales producto de un virus. El técnico C. Ricardo esperará hasta último momento de este martes para ver si podrá contar con los jugadores ante la U. Dentro del grupo de jugadores que presentaron malestares se encuentra el portero titular Martín Silva, Paulao, Paulinho y Pikachu. No, ese Pikachu no. Fala agora do Pikachu no erro da defesa, ele bateu colocado, ¡qué golazo! El lateral derecho Yago Pikachu destaca por su proyección y juego ofensivo, por lo que sería una baja considerable para Vasco en el duelo ante el equipo de Ángel Guillermo Hoyos. Pero en Brasil están conscientes que Universidad de Chile tiene jugadores de calidad como para llevarse un triunfo. Jara, Herrera, Pinilla son jugadores de calidad. Por eso digo que tenemos que tener paciencia mañana, porque es un equipo que sale a jugar. El partido de este martes marcará el retorno de Rafael Vaz al Estadio São Januário de Río de Janeiro. El defensa brasileño defendió por 3 temporadas la camiseta de Vasco da Gama, pero Vaz vuelve a Brasil para quedarse con los 3 puntos. Claro que defender la camiseta de un equipo grande es importante, pero estar preparado y estar a la altura. Universidad de Chile saldrá a la cancha con la presencia del brasileño en la defensa en reemplazo del suspendido Gonzalo Jara. Y en el mediocampo, Felipe Seymour lo hará por el también suspendido Lorenzo Reyes. Es el debut de los azules por la Copa Libertadores, que contra todos los pronósticos negativos, buscará un triunfo para dejar en el olvido los malos desempeños de los equipos nacionales a nivel sudamericano. Ya son las 11 de la noche con 52 minutos. Vamos a la pausa y regresamos con más Vía Pública. Regresamos a Vía Pública. Vamos a revisar inmediato cuál es la información que tiene hasta ahora nuestro portal de noticias 24horas.cl. Dice relación con la aerolínea LAU, que ha estado presentando varios problemas en el último tiempo, y ahora lo que ha ocurrido es que la DGAC ha decidido suspender los permisos para que opere esta aerolínea, básicamente porque LAU había anunciado que iba a retomar los vuelos este viernes, que iba a reorganizar toda la compañía
y ante esa decisión es que finalmente la DGAC decide suspender estos permisos. El detalle respecto a por qué se toma esta determinación está ahí en 24horas.cl. Vamos con el pronóstico del tiempo. Primero la temperatura hasta ahora, 17,2 grados, despejado. ¿Qué es lo que se espera para mañana? Siguen las altas temperaturas. Para el martes 29 grados y disminuye algo para el miércoles 27 grados. Y un día como hoy, pero en 1988, esta canción se transformaba en el número 1 indiscutido en el Billboard. Con solo 21 años, Rick Astley lanzaba su sencillo Never Gonna Give You Up. En 2 semanas alcanzaba un éxito totalmente inesperado. Parte del disco que se publicó en el año 87 y que no solo se transformó en un...